pusieron música, sacaron tragos y me hicieron quitarme la ropa frente a ellos. Ay, les dije que estaba buena esta negra, ¿sí o qué? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? Buenos días Colombia, ¿cómo amanecieron pues? Saludos a todas las personas que andan en sintonía con nosotros desde todos los rincones de nuestro país, hermoso y bello. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la mayoría de nosotros hemos escuchado últimamente y es sobre la Comisión de la Verdad. Pero principalmente sobre mi cuerpo es la verdad, el tema centralizado del día de hoy y el libro que vamos a tratar. Así que no se desconecten. Perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quién. Antes de todo, tenemos que tener en cuenta que de este libro se desglosan muchas preguntas, muchos temas, entre otras cosas. Pues uno de ellos, o para empezar, tenemos violencias sexuales contra niños y jóvenes. Contra niños y jóvenes. Entonces, vamos a contar como una breve historia, un breve resumen de lo que trata este tema, ¿no? Para comenzar, pues bueno, las niñas fueron obligadas a sufrir agravios en carne propia y a presenciar los padecidos por sus hermanas, madres y otros familiares. A los 13 años, Irán fue víctima de violencia sexual que impactaron su salud mental y física y reproductiva. Tanto que pasado el tiempo empezó a sentirse muy mal, le daban crisis nerviosas horribles, no podía dormir, no comía, intentaba matarse, entre otras cosas. Las niñas negras afrodescendientes e indígenas sufrieron además la discriminación racial y étnica y tuvieron afectaciones diferenciales. Ellas fueron usadas como informantes o mensajeras por los actores armados, incluida la fuerza pública. Una de las expresiones más evidentes de la degradación de la guerra fue la obsesión hacia las niñas y los adolescentes por parte de los hombres y que se vinculaban a los grupos armados. Zaira, como tantas otras madres, sintió un dolor más profundo por la muerte de su hija que por la propia. Dice que ¿por qué le dio hijos hombres a su hija? Porque ella quería vengarse de los hombres. Teniendo en cuenta eso, podemos analizar de que son historias de la vida reales, basadas en hechos reales, historias colombianas. Entonces muy fuertes. Esto es lo que buscar estos temas, estos libros, es como proveer una visión, superación, como fortalecimiento a esas familias que han sufrido mucho desde todos los rincones de Colombia sobre las violencias sexuales y entre otras cosas. De este libro se nos desglosa también otro tema muy importante, el cual es sobre las vivencias reproductivas. Ese nos cuenta las violencias reproductivas, o nos dice que las violencias reproductivas se agudizaron y se reproducieron en medio de la guerra, la tortura, el embarazo, abortos impuestos y embarazos forzados, producto de las violaciones. En el ambiente de terror generalizado como el que impusieron los paramilitares, las violencias reproductivas hicieron que las mujeres anularan la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Son expresiones de horror que dejaron marcas en sus vidas. Les obligaron a asumir una maternidad no deseada. Las decisiones sobre la maternidad y la anticoncepción fueron protesta de los comandantes. Eso es otro pequeño resumen de lo que trata este
esta otra parte del libro, muy importante, ¿no? Por otro lado, para terminar con estos dos temas, quiero contarles como un poco de la opinión, ¿no? Lo que yo opino. Y bueno, lo siguiente, las violaciones sexuales contra niños y jóvenes es un tema usual en los grupos militares, como la guerrilla y paramilitarismo, entre otros a nivel general. Nadie se atreve a denunciar y las mujeres deben callar sus marcas de dolor, sufrimiento, enfermedad física y espiritual, hasta el punto de tener que llevar todo a su vida normal. Ellas exponen sus vidas en abortos inapropiados que las mismas fuerzas militares utilizan para reparar sus errores. De lo anterior puedo afirmar que el poder manipula y chantajea cualquier situación, por sencilla y compleja que sea. La justicia de la ley no es aplicada con transparencia ni equitativa. A la hora de actuar, hijos no deseados, productos de violaciones, son seres humanos que crecen con marca de dolor y resentimiento en la vida y en contra de la sociedad. Aquí un pequeño punto de vista, opinión sobre lo expuesto hasta el momento, ¿no? Entonces pues es muy duro para toda esta gente. Y pues nada, eso espero no se vaya para controversias ni todo ese tipo de cosas. Es opinión personal. Muchas gracias. Ahí los dejo con mis otros compañeros de la radio acá, los parceros, que van a ayudar, bueno, pues que van a complementar esto, un poco más a contarnos un poco más sobre este libro. Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma. Las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de 2 décadas, porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Según el libro Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado, capítulo 1, ítem 1.1, la guerra, el territorio y las mujeres. En este se habla cómo las mujeres, quienes son encargadas de labores domésticas, el cuidado de su familia y labores sociales, son quienes se enfrentan directamente a los actores armados, gracias a que el hombre se ha socializado como el proveedor del hogar. Son ellas quienes deben defender todo en su territorio. Son expuestas y directamente víctimas de muchos tipos de violencias por el simple hecho de ser mujeres, siendo este un problema ajeno al conflicto armado e incluso a Colombia. Esto es un problema mundial. Tal vulnerabilidad fue aprovechada por los actores armados de manera que las mujeres se convierten en víctimas no solo de la guerra, sino también de su lugar en el mundo. Muchos de los relatos que se ven en este apartado se transportan a la dura realidad campesina, indígena y afrocolombiana, a las tierras donde, así como su suelo es fértil, hay cientos de familias que lloraron, lucharon en su realidad o se vieron obligadas a huir a un desplazamiento. Vemos el caso de María Flor, una mujer indígena en Vera de Apartado, Antioquia, quien recuerda cómo en su niñez cambió muchas de sus costumbres por el conflicto armado. Fue víctima y aún así fue elegida la primera mujer gobernadora de su cabildo. En medio del machismo de la época, y aunque al hombre se le otorga el término de fuerza, fortaleza y valentía, eran las mujeres quienes se llevaban la peor parte, y en esa ausencia masculina era aprovechada por sus victimarios, teniendo en cuenta todo lo anterior. Eran ellas las víctimas de un cara a cara con estos actores, adaptando así la postura de liderazgo y fuerza en sus hogares, defendiendo todo por sus familias. Me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, se fue con mamá para el más allá. Capítulo 1, ítem 1.2, las violencias sexuales y reproductivas contra niñas y mujeres. La violencia sexual, un evento que, aunque lamentable, muy común en estos años de violencia armada, un ataque a la intimidad e integridad de quienes la sufren, que dejan una huella proyectante.
se encuentra en diferentes modalidades: violación, amenaza de violación, acoso sexual, desnudez forzada y mutilación de órganos sexuales, la esterilización forzada, embarazo o aborto forzado. Todo esto ocasionando desprecio por la dignidad del cuerpo femenino, todo esto teniendo una grave consecuencia psicológica. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, al menos 32.496 personas han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual, donde las mujeres y niñas representan un 92,5%. Por otro lado, 1.294 hechos relatados a la comisión, que corresponden a 1.154 personas que fueron víctimas de violencias sexuales. El 89,1% fueron mujeres y el 10,49% hombres. Teniendo en cuenta la base de datos del Centro de Memoria Histórica, obtenido cifras en ascenso desde el año 1978 hasta el 2002, años donde la violencia sexual era el pan de cada día, aunque sea muy cruel. Tienen una disminución gradual hasta el año 2011 y desde allí hasta el año 2014 un nuevo aumento en la misma violencia, siendo estos datos más relevantes respecto a otras bases de datos como la del Registro Único de Víctimas, Fiscalía General de Delitos Sexuales, Sistema de Información de Justicia y Paz, entre otros. Y en una estadística de modalidad más frecuente de violencia sexual es persistente la violación sexual. La mayoría de testimonios datan ocurrencia en territorios rurales y mayormente entre niñas, jóvenes y mujeres entre los 12 y 28 años. En este fragmento, dos testimonios muy relevantes, como el de Olga, una mujer afro, víctima de Mario Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, nos cuenta cómo este hombre accedió carnalmente y la violó. Otro testimonio, Sandra, viuda de Yarumala, Antioquia. Según su testimonio, su marido fue asesinado por los miembros de las autodefensas cuando éste fue a reclamarles, a enfrentarlos por la violación de su esposa. Y después ella misma, acusada por su pueblo como guerrillera. Con lo anterior, es importante resaltar que aunque común, lamentable y desgarrador leer o escuchar testimonios de mujeres víctimas de estas violaciones a sus derechos, ver y oír historias de mujeres que a sus 12 años fueron violentadas por hombres armados y que por muchos años sentirse culpables es realmente devastador. Son recuerdos con los que deberán cargar por el resto de su vida, que aunque se estén esclareciendo muchos casos, son actos irremediables, que las cicatrices no se borran con justicia y que además prevalecen por el resto. Buenos días, gente, ¿cómo van? ¿Cómo les parece? Les voy a hablar de lo mismo. Mi cuerpo es la verdad, capítulo 3, ítem 3.1.2. Los daños específicos contra las mujeres negras, indígenas y campesinas. Bueno, empecemos. Las mujeres han tenido que afrontar a la violencia que han atentado contra ellas. Su relación con el territorio han tenido que enfrentar muchas pérdidas como consecuencia de toda esta guerra. Las mujeres entendieron que la guerra no era más que un esfuerzo del patriarcado, una contribución al gigantesco negocio de la venta de armas. Y sobre todo, por el camino de la guerra no se encontraría en Colombia una salida hacia la recuperación de la dignidad. Las mujeres campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas vieron impactos que repercutieron significativamente en su cultura, porque ellas se han construido en este territorio. Esto significó, en muchos casos, como la pérdida de formas de producción tradicionales, colectivas, que han sido cruciales para el campesinado, o la pérdida de prácticas espirituales y también los ancestrales ligadas a las chargas, que en estos vienen conectados los ríos y la madre tierra, que garantizan el equilibrio para todos entre los seres que habitaban allí. Muy grave, ya que todos estos daños que hubieron en este momento hicieron que se trasladaran por la pérdida que tuvieron con su producción y la pérdida que estaban teniendo entre ellas, gracias a la violencia que había allí. Vamos con el otro.
Capítulo 3, ítem 3.2, afrontamiento de las mujeres víctimas. En esta parte nos cuenta cómo las veían los demás y cómo podían afrontar este mundo. Ella dice: somos la memoria de la ausencia, el desayuno que nadie comerá. Somos caminantes llevando a todas partes el retrato de nuestros desaparecidos. Las mujeres han sido y son las abanderadas de la defensa de la vida en medio de toda esta guerra. Estos son hechos políticos basados en una convicción profunda de la defensa y de la vida, que desafían órdenes sociales impuestos a sus vidas y la de sus comunidades, o sea, la de sus familias y las que tienen alrededor. Espero que les haya gustado este tema y hasta aquí llega el radio de hoy.